Y continuamos aquí, como debe ser, con Cátedra Libre de Fotografía. Nuestro invitado Jesús Hernández Güero, artista visual, fotógrafo, quien participó en la última Bienal de Arte de la ciudad de La Habana. Vamos a entrar en calor ya con la pieza. ¿El título de tu pieza que presentaste en la Bienal? Bueno, el título es Las armas no matan. De hecho fue bastante, ha sido cuestionado desde un comienzo, ¿no? Esa obra particularmente tuve el placer de exponerla acá en Caracas. En los galpones, 2013, ¿no? En los galpones específicamente, sino en el espacio, el anexo Arte Contemporáneo, sí, que lo lleva querido amigo Félix Suazo. Félix Suazo y su compañera. Bueno, gracias a él y a Gerardo Sabarce, que fue co-curador de la muestra, me hicieron la invitación. Y bueno, desde ese entonces, en el 2013, ya fue bastante polémico de alguna manera el título, ¿no? Porque bueno, en las redes sociales o personas directas en la exposición decían, bueno, ¿cómo las armas no matan? Claro. Y realmente, bueno... Es una frase de reflexión. Entonces, bueno, yo le decía que, bueno, mi punto de vista o mi enfoque estaba más dirigido hacia el actor, ¿no? O el que de alguna manera manipula, el que ejecuta o activa el arma para que cree su función, ¿no? Y no en el objeto en sí mismo inerte, es decir, que por sí solo no es autónomo, ¿no? O no causa lo que se le llama el mal social o el fenómeno social, que es la violencia o la inseguridad, ¿no? Sino siempre hay una voluntad humana detrás o de una persona para llevar a cabo tal acontecimiento, tal hecho, ¿no? Y bueno, se me dio la oportunidad 2 años después, el año pasado, 2015, de presentarla en la Bienal de La Habana, donde hubieron otras lecturas, por supuesto, porque en una obra es importante no solo la obra en sí misma o su concepto intrínseco, sino también el contexto donde tú estás emplazando esa obra, ¿no? Todo el imaginario social o cultural que de alguna manera alberga ese contexto, que lo que hace es que empieza a agregarle otros sentidos, otros matices a la obra, otros conceptos que de alguna manera la potencian en otros sentidos, ¿no? Y tuve gratas experiencias, como experiencias así bastante chocantes. Por ejemplo, fueron marines norteamericanos retirados que estuvieron en la guerra de Afganistán y me decían, yo no puedo entrar ahí. Claro. Recuerdo el incidente que hubo en aquel entonces. Pero tendríamos que aclarar, era una obra en un pabellón cerrado. Sí, bueno. El espacio es un cuartel, está ¿no? Claro, está claro. Bueno, es una instalación que está compuesta por 24 dibujos sobre lienzo, hechos específicamente con pólvora de armamento. Y en el suelo, dentro del pabellón, el suelo hay como se crea como una alfombra de casquillos de balas ya percutados, que el monto era alrededor de 12.000 casquillos, entre 9 milímetros y cartuchos de escopeta, que de alguna manera hacía referencia a la cantidad de muertos que normalmente hay al año acá en Venezuela. Una forma de decir que la cantidad, exacto. Lo exagerado. Entonces, un poco el espectador tenía que verse obligado para apreciar cada dibujo, pasar por encima de esta alfombra, ¿no? Sí. Y era interesante porque a nivel sensorial le creaba al espectador cierta inseguridad a la hora de tener que pasar encima de esos. Sí, cómo mover los pies. Me constan porque lo viví, exacto, ¿no? Cómo tú pasas y llegas. Entonces era interesante porque se dividía en 2 partes. La parte sensorial, donde el espectador se sentía incómodo, inestable a la vez que pasaba, viendo, bueno, en las imágenes de las armas. Y por otro sentido, estaba la activación del sonido. Es decir, los pellizcos mismos de los pasos de los espectadores sobre los casquillos a veces daban la sensación como eran casquillos que estaban cayendo mientras estaban percutándose también porque ese espacio armas, ¿no? Es un cubículo de piedra muy cerrado, es el complejo con una acústica interesante. Es el complejo militar Morro Cabaña, que es perteneciente a una de las maravillas que tiene nuestro país. Y bueno, en particular esas bóvedas, como se le llama, que son bastantes. Sí, muchas. Eran activadas en aquel entonces como cárceles, uh-huh. es decir, donde estaban los presos
tanto en el siglo XIX, XVIII, como incluso después desde de el los 60, 18, ¿no? sí, a finales del 1700 Exacto, en adelante. Exacto. Entonces tenía otra implicación también, más con la historia, donde desde lo cotidiano un poco activaba la historia, del lugar, el lugar como contexto, institución también le agregaba otros sentidos a la obra también, ¿no? Entonces era interesante cómo una obra sale de un contexto muy específico, sobre un fenómeno muy específico, pero puede activar también ese fenómeno a nivel internacional o universal, para utilizar de alguna manera. Claro, y sobre todo término, con un ¿no? público tan internacional como era el caso de la Bienal de La Habana, de tantos países, y no solamente turistas, sino también muchos artistas, curadores, comisarios, que se enfrentaban a este tipo de obra. No, y también los europeos que han enfrentado esas guerras, Claro. que yo me imagino cómo se habrán sentido, pues, porque justamente ese es el concepto, hacer como que sentir al espectador algo. Claro. No, es interesante porque uno como artista siempre trata de canalizar un discurso o un concepto que se desprende de la obra misma, pero te das cuenta que la recepción y los espectadores en sí tienen un cúmulo de información y de referencias en cuanto a imaginario, recuerdo, historia, que lo activan de otra manera. Claro. Y eso es lo que hace interesante una obra, que a pesar de ser sí, siempre hay un debate de que si una obra es muy local o habla de algo muy, muy específico, Cierto. que no se habla más en otros países o en otros continentes, pero a la larga es mentira. Los problemas humanos y sociales, siempre políticos, culturales, se repiten en todas las latitudes, pero de manera diferente, con enfoques totalmente diferentes, muy particulares, pero al final los grandes problemas se repiten. ¿Sí? Son comunes entre todos, ¿no? Hay cierta... De hecho, por eso se logra cierta comunicación. Las personas interactúan. Tú dices, bueno, llega alguien de Europa donde tiene otra historia. Claro. ¿Y cómo puede llegar a ser catarsis o puede llegar a tener una comunicación directa sobre algo que supuestamente parte de un contexto, de una problemática muy específica, pero esa es la magia del arte, que a través de sus códigos visuales, su estética o su conjugación de formas pueda llegar a tantas personas, puede activar muchos sentidos. Fíjate, ¿no? que yo que estuve en la Bienal de La Habana y uno caminó y disfrutó todos los recorridos, tu obra era la única dentro de ese contexto, ¿no? En ese criterio. Y sabemos lo difícil que es entrar a esa idea, cómo formar una idea para llevarla a un espacio tridimensional, piso, techo, pared, tantos metros de profundidad, qué elementos, cuántos elementos. O sea, que de verdad... Y que genere sensación, la instalación de arte, de obra de arte, es muy difícil, no es fácil. Mucha gente piensa que no, eso es fácil. No, eso no es fácil. O sea, los bocetos, pensar en el título y sobre todo lo que tú comentas es muy cierto. ¿Cómo va a reaccionar un espectador? Entonces la obra indiscutiblemente no es para el artista, termina siendo, como quien dice, el mensaje es para un público. Bueno, sí, Duchamp decía eso, ¿no? Que el 50% de la obra era del artista y el otro 50% era del espectador, ¿no? Yo creo que más hoy en día, claro, contando que amo a Duchamp, ¿no? Claro. No, ¿qué pasa? Que, claro, me imagino, sí, yo lo asumo como que el espectador es todo aquel otro que está fuera de la creación misma de la obra, ¿no? Claro. Sí. Normalmente, bueno, a no ser que sean colectivos donde se involucran en la creación de una obra, pero fuera de ahí, después de la creación, es decir, todo aquel ente que de alguna manera se acerca a la obra, sea institucional, ya sea un evento, ya sean es que hasta con la familia, ¿no te ha ocurrido con la familia, con los amigos que a veces empiezan, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué lo haces así? ¿Y estás seguro? Claro. ¿Y pero qué es lo que quieres decir? Entonces, y estamos hablando de un núcleo cercano que aún cuando uno lo conoce no sabe tampoco cómo va a ser el resultado. No, y aún más, yo diría que el primer espectador que tiene una obra es el propio creador. Sí. Sí, el artista tiene que tener la capacidad de desdoblarse, ¿no? Es como desprenderse del mismo y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Quiero verte quieres verte como otro, ¿no? Y como empiezas a juzgarte, es lo que se le llama el cuestionamiento. Tienes que estarte cuestionando constantemente. Para poder crecer es la única forma. Sobre lo que estás creando, porque si no,
empiezas lo que se llama repetir o te quedas como que estancado sobre una misma forma, un mismo concepto, una misma idea. Claro. Que no es recomendable, ¿no? Por supuesto. Y bueno, después continúa con el espectador, que siempre es muy crítico. Hay personas que son más condescendientes, hay otros espectadores que son mucho más frontal. Y yo prefiero eso, ¿no? Bueno, eso es como lo sabroso, ¿no? ¿no? Que eso es lo más sabroso. Al principio parecen más hirientes, pero al final son los que realmente te están dando otros tics y otras formas y donde que te repensarte y exigirte claro. y de alguna manera reformularte constantemente, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos a disfrutar algo de música y ya regresamos con nuestro invitado Jesús Hernández Güero, artista cubano. Residenciado de pura cepa. De pura cepa. ¿De qué parte de Cuba eres? De La Habana. De la misma Habana. Residenciado en Maracay, felizmente con familia venezolana. ¿Verdad? Sí, claro que sí, nos consta. Y bueno, ya sabemos que va a compartir su visionado de su portafolio este viernes a las 3 de la tarde en la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterio, en la avenida 19 de abril, Complejo Cultural Santos Michelena. Son las 4:24, vamos a disfrutar algo de música y como dicen por ahí, ¿por qué ¿tú escuchas bossa nova? Sí, he escuchado. Sí, viste, es que todos escuchamos, claro, tú escuchas más salsa y otras cosas. No te creas. ¿No? Soy un cubano atípico. Que sí sucede, es que los fotógrafos somos atípicos todos. Sí, verdad. Todos somos raros.